Hola, yo soy Natalia. Yo soy David y somos argentinos en Salamanca. Hoy desde la orilla del río Tormes, en el Parque del Canto, nuestro lugar preferido aquí, vamos a mostrarte, te vamos a estar contando cómo es el sistema educativo y nuestra experiencia adaptándonos. Vamos a la intro. Hola amigos de Argentinos en Salamanca. Vinimos hoy a un lugar que es donde solemos venir a tomar mate los fines de semana. Es un parque que se llama el Parque El Canto. Es un largo trayecto, son cerca de 5 kilómetros al lado del río Tormes, acá en la zona de Villa Mayor. Pero bueno, el río Tormes es el principal afluente del Duero. Es un río que bordea toda Salamanca con unas imágenes hermosas. Y nada, nosotros venimos a aprovecharla siempre en verano o en primavera. Así es, venimos a caminar, nuestra hija viene a andar en bicicleta, así que es uno de los lugares que nos gusta mucho y se los queríamos compartir. Es uno de nuestros lugares preferidos. Es muy bonito venir acá, es muy bonito venir a pasar el día. Después vamos a mostrar un poquitito más de imágenes. Hay 3 molinos que le dan un ambiente, vamos, precioso al paseo. Bueno, les habíamos dicho que íbamos a hablar del tema de educación, que es una gran incógnita para muchos, al menos lo fue para nosotros. Cuando estábamos por venir, una de las principales preocupaciones que teníamos era cómo iba a ser el tema educativo por nuestra niña. Así es, así que hoy te vamos a contar un poquito cómo es el sistema educativo en España, cómo hacer para elegir colegio, cómo hacer para anotar a tu hijo, para que te asignen una vacante. También te vamos a contar nuestra experiencia para adaptarnos y también cómo se adaptó a nuestra hija, tanto en el nivel educativo como social. Bueno, vamos a contarte en principio cómo se dividen los niveles educativos acá en España. Así es. Bueno, el sistema educativo está compuesto desde los 0 años de edad, la educación comienza desde los 0 hasta los 3, lo que es guarderías, lo que es ludoteca, lo que son jardines infantiles. Bueno, de los 3 a los 6 años, el niño ya pertenece a lo que es la educación formal, es decir, al CEIP, que son los centros de educación infantil primaria. Luego comienza ya lo que son a partir de primer grado, lo que es primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahí finaliza lo que es la educación primaria y da paso a lo que es la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, de los 12 a los 16 años. Primer año, segundo, tercero y cuarto. En ese momento termina lo que es la educación obligatoria en España. ¿Pero qué sigue? Sigue lo que es la educación profesional, es decir, en las que se puede impartir tecnicaturas de grado medio. Si vas a ir a la universidad, seguís con el bachillerato, que son 2 años, es decir, desde los 16 hasta los 18. Bueno, para ir a la universidad tenés que rendir lo que es el EBAU. El EBAU es la evaluación de acceso a la universidad. Tiene todo un sistema de puntos mediante el cual, para poder acceder a una universidad, no solo tenés que sacar determinada cantidad de puntos en ese examen que se rinde, sino además también se tiene en cuenta lo del bachillerato y el puntaje del bachillerato y demás. Te voy a hacer volver atrás, pero algo que nosotros, es un detalle, no tampoco es algo determinante, pero no hay turno tarde acá. Es decir, no hay turno mañana y turno tarde. No, acá los chicos de primaria solo hay un turno, que es el turno de mañana. Es decir, entran a las 9 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. No hay chicos que entren a la 1 y salgan a las 5, no. También hay que tener en cuenta que para ver, porque muchas veces nos preguntamos, y si yo voy en tal fecha, en tal mes, ¿en qué grado entra mi hijo? Acá los años son, las clases comienzan en septiembre, generalmente entre el 10 más o menos de septiembre, y finalizan en junio, aproximadamente entre el 20, 21, 22, 23 de junio. Para dar un ejemplo, primer grado, es decir, el niño debe cumplir 6 años entre enero y diciembre de ese año, pero va a comenzar el colegio en septiembre. Es decir, que puede ingresar a primer grado ya teniendo 6 años, o si cumple en noviembre o diciembre, luego de comenzar. Pero el año lectivo es por el año calendario de edad, ¿sí? Otro comentario importante es que
la educación, como dijo Nati, es obligatoria. Y son muy rigurosos en cuanto a la niñez y la educación. Es decir, no importa en la situación que te encuentres en España, el niño tiene que estar escolarizado. Sí o sí. No importa la forma en que estés regularizado, si estás con un visado, si sos ciudadano, si estás tramitando la ciudadanía, si estás tramitando un visado o si estás de manera irregular, el niño tiene que estar escolarizado. Y esto es muy importante para España. Bueno, ahora, ¿cómo hacer para elegir colegio? ¿Sí? O para tener en cuenta el colegio cuando uno llega a un lugar. Nosotros no sabíamos esto que vas a contar vos y nos enteramos después cómo había que hacer. En realidad lo primero que tenés que definir es si querés que tu hijo vaya a un colegio público, a un colegio concertado o a un colegio privado. Un colegio público del Estado, de España, en el que no tenés que pagar ningún tipo de cuota. Un colegio concertado es un colegio que tiene por una parte una subvención del Estado y por la otra parte una cuota que pagan los padres o un seguro. Y el colegio privado, obviamente que es netamente con fondos privados de cada familia. Primero tenés que tener en cuenta eso para poder definir. En nuestro caso, y como se los contamos creo que en el primer video, teniendo en cuenta mucho la referencia de lo que es la educación en España y por el lugar en el que vivíamos y demás, tomamos la decisión de que nuestra hija vaya a un colegio público. Segunda cosa que teníamos que tener en cuenta es qué tipo de proyecto pedagógico te interesa o lingüístico. En nuestro caso, a nuestra decisión pesó mucho el proyecto lingüístico, porque nuestra hija va a un colegio bilingüe de inglés. ¿Qué quiere decir? Que las materias básicas como matemática, lengua naturales y sociales se dan en español. Además tiene inglés, música, educación física y plástica, y todas esas materias son en inglés. Bueno, ¿qué otra cosa tuvimos además en cuenta? También investigar un poco, es decir, tratar de hablar con otras familias, si ya conoces el lugar, sobre lo que opinan de los colegios, familias que tengan hijos. Entrar a las redes sociales, ver comentarios. La mayoría de los colegios tienen Facebook, tienen páginas web, entrar, ver un poco. Se puede hacer una suerte de scouting también, incluso las asociaciones de padres de los colegios, entonces de esa manera ves las actividades extraescolares, que ahora Nati las va a explicar un poco cuál fue nuestro caso. Pero también es un lugar como para hacer scouting e ir mirando ya con anticipación, ¿sí? Para Claro. antes de tomar una decisión. Depende de la fecha que llegues. Nosotros llegamos muy justo. Nosotros vinimos en agosto y las clases comenzaban en septiembre. Pero si estás con tiempo, también están lo que se llaman las jornadas abiertas que tienen los colegios, mediante la cual se dan entre febrero y abril. Hacen jornadas de puertas abiertas para que puedan ir familias a conocer el colegio, el proyecto pedagógico que tienen. Y si no, también puedes pedir una entrevista en un colegio para conocerlos, saber si tienen vacantes y demás. Hay que ver eso también, en un colegio público si hay vacantes. Y bueno, en caso de un concertado o un privado también tendrás que asistir al colegio para conocer acerca del colegio y preguntar si tenés lugar, si podés inscribir a tu niño. Contarles cómo es el sistema de vacantes y de elección de colegio. Bueno, ¿cómo hicimos nosotros? Luego que ya sabíamos eso, yo averigüé cuáles eran los colegios que se encontraban aquí en mi pueblo y tomamos la decisión de cuál es el que más nos gustaba, sin saber si en realidad había vacante ahí. Bueno, tuvimos problemas técnicos y nos tuvimos que cambiar de locación. Porque vinieron unos chicos a pescar, hay unos muelles muy bonitos, vinieron unos niños a pescar y nada, la prioridad es de ellos, así que nos movimos nosotros. Bueno, vamos a seguir con el tema que estaba. Retomamos. Fuimos a la Consejería de Educación de Castilla y León, en nuestro caso, que es nuestra comunidad, con sede territorial en Salamanca. Fui con mi hija, me acerqué, dije que la quería escolarizar, llevé su NIE, pero no llevé ningún papel de Argentina porque no te piden ningún papel de Argentina, es decir, ni que te dé el colegio, ni yo me había traído constancia del grado que había terminado, la libreta. Al menos todo. En esta comunidad. Nunca me pidieron nada, ni en el colegio en el que están, ni en... No, ¿por qué? Porque te inscriben por edad, es decir, mi hija al momento de inscribirla tenía 8 años, listo, correspondía que comience tercer grado. Bueno, me dieron un formulario para completar con los distintos datos personales y demás, y después abajo tenía varios ítems para que yo coloque por orden de preferencia cuáles eran los colegios que yo prefería para que la niña vaya. Obviamente que a todo esto se tiene en cuenta el domicilio. Entonces, lo que tiene en cuenta la Junta para asignarte la vacante
es el domicilio, es decir, la cercanía al colegio, y también la vacante que haya en el colegio. No te van a enviar a un colegio que te quede a 20 kilómetros. No, se tienen en cuenta ambas cosas, tanto la cercanía como la vacante. A los días se comunicaron con nosotros A la por semana. mail, nos pidieron la partida de nacimiento y Claro. a la semana exacto nos dijeron cuál era el colegio en el que quedaba asignada. En nuestro caso fue el primer colegio de preferencia que yo puse. ¿Por qué? Porque tuvieron en cuenta cuál era el colegio que yo quería y que tuviera vacante. Como el colegio tenía vacante, la aceptaron en ese colegio. Bueno, para contarles acerca un poquito del colegio, tiene jornada completa, tiene madrugadores, comedor, transporte y algunas actividades extraescolares. Madrugadores son los niños que tienen que entrar antes de las 9 de la mañana. El colegio está abierto desde las 7, creo. Sí, 7 o 7 y media, no recuerdo bien, pero más o menos es un horario así, en el que ya Los- podés llevar Los chicos al niño. pueden ir ya desde esa hora y hacer una jornada un poquitito más extendida, lo mismo que los chicos que se quedan a comer. Los chicos que se quedan a comer, el comedor, almuerzan en el colegio y después de la comida, es decir, después del almuerzo, terminan de hacer algunas actividades acerca de la tarea o deberes para terminar de completar la hora, porque generalmente esos niños del colegio se retiran a las 4 de la tarde. Esas actividades, tanto el transporte como el comedor, como madrugadores, se abonan aparte. En cuanto a las actividades extraescolares, están organizadas por la Asociación de Padres de Colegio y esas sí tienen un costo aparte. No son todos los días, hay algunas que serán 2 veces por semana, otras una vez por semana, de acuerdo a las edades también son las asignaturas que se imparten. Por ejemplo, tienen desde yoga, inglés, teatro, danza moderna, Dibujo. sevillanas, pintura, son distintas las actividades. Y ahora en verano tienen pádel, tienen creo que natación, tienen más actividades que ver con el esparcimiento, el aire libre y tal, no tanto que tengan que ver con aprendizaje, ni apoyo escolar, ni nada por el estilo. Exacto, esas algunas se pueden pagar mensualmente y otras se pagan una sola vez anualmente. Respecto al nivel, nosotros encontramos una diferencia sustancial. Pero hay que tener en cuenta que siempre decimos nosotros viajamos en pandemia. Es decir, que nos encontramos con que los chicos que son compañeros de Connie en el colegio estuvieron sin clase apenas 2 meses y Connie no tuvo clase en todo el año. Clase presencial estamos hablando, o sea, segundo grado mi hija lo hizo de manera virtual como la mayoría de los niños de Argentina y hace una diferencia, obviamente. Hace una diferencia bastante grande. De cualquier manera, los contenidos a nosotros nos parecieron con un poco de complejidad mayor a la que hay en Argentina. De hecho, la cantidad de material a estudiar en cuanto a libros y tal es mayor que en Argentina. En Argentina tienen manuales que resumen varias materias, acá no. No, acá tienen aproximadamente, Connie tiene tercer grado de primaria, 14 libros. Tiene 3 libros de matemática, 3 libros de lengua, un libro de sociales, un libro de naturales, 2 libros para inglés, el Activity y el Classbook, 2 libros para música, Activity y Classbook, y después tienen una materia, como es un colegio laico, que puedes elegir si la mandas a religión o a valores. Respecto a los contenidos, Y respecto a los contenidos se nota una diferencia. Por ejemplo, veo cosas en los libros de Constanza o en su estudio que quizás en Argentina se ven en sexto, séptimo grado y hasta primer año. Y esos contenidos están hoy aquí ya en tercer grado. Es decir, la educación es diferente. yo creo, y esto es simplemente opinión, que tiene que ver con que los niveles intermedios acá están más comprimidos, los chicos terminan la fase, digamos, obligatoria educativa, la terminan antes. Entonces los contenidos están un poco más comprimidos y en algunos niveles se ve como más adelantado que en Argentina, que terminan más con edad más avanzada los chicos lo que es la fase obligatoria educativa.
Sí, bueno, eso es en cuanto a la adaptación educativa. En el caso de nuestra hija, al principio le costó, tuvo que adaptarse, tuvo que poner garras, estudiar, para tratar de nivelarse y equipararse con sus compañeros. Bueno, ¿cómo son las notas? Nosotros al principio, en el primer examen que tuvo Connie, que tienen muchos exámenes, al menos, como siempre decimos, nuestra experiencia en nuestro colegio, y de hecho hay padres que venían de la misma comunidad, pero de otro colegio, más precisamente de León, y nos comentaron de que este colegio tiene un nivel un poquitito más alto, incluso en la experiencia de ellas. Así que también hay que tomar con pinzas, porque quizás el nivel del colegio que va nuestra hija está quizá un poquitito por encima del promedio. Y como contaba David, el tema de los exámenes, que nosotros por ahí venimos acostumbrados en Argentina, de un examen por trimestre, no. Acá, las materias esenciales como matemática, matemática y lengua, tienen un examen cada 20 días. Sociales, naturales, religión, música, inglés y demás, uno aproximadamente por mes. Es decir, que continuamente, si contamos la cantidad de materias que tienen, continuamente están rindiendo exámenes. Y acá los chicos repiten. Acá no hay tanta flexibilidad, quizás. Acá un niño que tiene varios insuficientes repite. Así es, los niños estudian mucho, leen mucho. Nosotros estamos muy contentos con el sistema educativo y público que tiene España. Y nos parece que tiene un muy buen nivel. Vemos que los chicos salen con una formación, salen con un nivel cultural y educativo que, a ver, para nosotros, para lo que quizás las expectativas que nosotros traíamos, supera el promedio. La adaptación social de Connie fue muy buena. Sus compañeros han sido muy solidarios con ella, han sido muy cariñosos, muy afectuosos con ella, la integraron enseguida. Ya a los primeros cumpleaños la han invitado, ha ido, se ha divertido, ya tiene un grupo de pertenencia, se siente arraigada, a su cumpleaños han ido prácticamente todos sus compañeros, todos sus amigos. Sí, comparte tiempo fuera del colegio también. Acá se va mucho al parque y también eso nos incluye a nosotros y la adaptación que hicieron los padres con nosotros. Desde el primer día, de agregarnos al grupo de WhatsApp, siempre está alguna mamá que Natalia vamos al parque un rato y nos juntamos todas las madres ahí, los niños juegan, van al parque, corren, se divierten, pasan tiempo juntas y nosotras también, compartimos cosas. Nos han integrado enseguida. Y de ir al bar. Bueno, ahora son las fiestas patrones en el pueblo, vamos con nuestros amigos. Han sido muy generosos. La palabra creo que lo que resume es esa. Han sido muy generosos con nosotros. Solidarios, buena onda, integradores. Han sido realmente muy generosos. Para los que preguntan muchas veces en los grupos y cómo nos reciben a los argentinos, nos quieren mucho, ¿no? Al menos esa es nuestra experiencia. Nos han demostrado que nos quieren mucho, que hay mucha relación entre España y Argentina, de ir a la farmacia la primera vez y el abuelo del farmacéutico era argentino. Era argentino. Todos tienen algún familiar en Argentina. Nos ha pasado en el supermercado, nos ha pasado en el banco, un primo argentino que vive en Córdoba y tal. Nos tratan espectacular, lo tenemos que reconocer. Y lo que decimos del grupo de padres que nos tocó y del grupo de niños, como dice David siempre, las manzanas no caen lejos del árbol. Nos ha tocado un grupo espectacular de niños para nuestra hija y de padres para nosotros. Han sido muy cariñosos, creo que esa es la palabra, muy cariñosos, han entendido nuestra situación de integración y tal. Nosotros hemos proyectado esta mudanza internacional durante 4 años, como ya lo contó una vez Nati. Y era nuestro sueño realmente venir acá. A pesar de todo, hemos tenido nuestra crisis, donde uno se replantea, sobre todo cuando Connie empezó con la adaptación en el colegio, que al principio el nivelarse le llevó mucho trabajo, mucho estudio, mucha dedicación,
Y nosotros nos replanteamos si habíamos hecho bien, si habíamos hecho mal. No Sí, la es un pasamos replantearse, bien. no dudar, porque la duda nunca estuvo acerca de venir hacia aquí. Como dice David, era nuestro sueño, era un sueño de los tres, porque Constanza se Sí, sumó a ese sueño. Pero sí, uno cuando recién llega, todo es, más allá que ya conocíamos, todo es fantástico, es un descubrimiento. Pero pero cuando después pasa el uno, primer mes o el segundo mes y claro, empezás a adquirir o a tener que empezar a tener una nueva rutina, ahí cae todo, cae el echar de menos, cae el extraño a mi familia, cae extraño mi lugar, cae el extraño lo que comía, cae extraño mis amigos, y dura un tiempo, es un tiempo por el que yo creo que todos los que emigramos atravesamos en algún momento, porque lo hemos hablado con otra gente que también ha venido sí. de Argentina, y a todos nos ha pasado en algún momento. Y después, bueno, es empezar a darle formas, es de empezar a adquirir las nuevas rutinas, las nuevas comidas, los nuevos amigos, los nuevos encuentros, y todo se va dando hacia una nueva vida. Sí, es realmente así. Más allá de que uno cree que está preparado para esta nueva vida, yo lo que creo es que al principio parecen unas vacaciones interminables, pero en algún momento te das cuenta de que no son vacaciones y empiezan a caer una a una las fichas de los chicos en el colegio, de que te faltan los amigos del asado del sábado, de que se te quedó el coche y llamaste a un amigo y te lo remolcó y acá no está ese amigo y acá hay cosas que no existen. Acá se te queda el coche y llamas al seguro. Es raro que llames a un amigo para que te remolque, de no saber si se repara una cubierta. La primera vez que pinché, la primera vez que tuve que ir a hacer la ITV, que ya les vamos a contar también ese tipo de cosas, y había perdido la tapa de la nafta y yo preguntaba por la tapa del tanque de combustible y nadie sabía de lo que estaba hablando, porque acá es un tapón. Son muchas cosas que al principio te pegan y te hacen entrar en una crisis, por más tontas que parezcan, pero cuando empiezan a caer una a una las fichas se hace un tanto difícil. Hasta acá el video de hoy, esperamos que les haya sido útil, les pedimos que se suscriban, que estén al tanto de nuestra experiencia viviendo en Salamanca, viviendo en España, cómo es nuestra adaptación, porque seguimos adaptándonos. Como siempre decimos, es solo compartir con ustedes parte de nuestra experiencia. No te olvides, dale like y seguí acompañándonos en este canal Argentinos en Salamanca. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar ahí y pronto, muy pronto tendrán otro nuevo video de Argentinos en Salamanca. Adiós. Adiós.